Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente el señor X desde su canal de Alcohólicos Anónimos. Bueno, como yo se los he comentado, a lo largo de todos estos episodios, el propósito de este canal es el de poder transmitir el mensaje de a aquellas personas, bueno, que primeramente lo desconocen completamente. Pero también para aquellas otras que puede ser que ya estén, yendo a un grupo doble A, tengan algún tiempo ahí, o acaben apenas de llegar, ¿verdad? A un grupo. Bueno, esta serie, de episodios que hemos venido grabando, ¿verdad? Últimamente, están hechos especialmente para ustedes, ¿no? A todas estas personas que tienen esta, imperiosa necesidad, ¿no? De empezar a entender qué es doble A, ¿no? Cómo se opera dentro del grupo, ¿no? Hablando específicamente, no ya de un grupo así en particular, ¿no? O individualmente, un grupo en lo individual, ¿no? Ya que, bueno, nosotros sabemos que Alcohólicos Anónimos es toda una comunidad. Y bueno, ahora sí que no importa si usted, asista a un grupo o por cualquier otro motivo vaya a otro, va, aunque usted vaya de visita, usted a donde vaya y donde se encuentre, usted si ya decidió, decir que usted es miembro de doble A, ¿no? Como lo comenta por ahí la tradición, pues usted va a ser siempre bienvenido y usted siempre va a ser perteneciente a esta sociedad, ¿verdad? A donde quiera que usted vaya, al grupo al cual usted, decida llegar, visitar o asistir, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente, nosotros hemos estado, ¿verdad? A lo largo de toda esta trayectoria, pues, primeramente hablando, ¿no? De qué es el alcoholismo, ¿verdad? Y también sobre las adicciones, ¿no? Haciendo así una breve y rápida síntesis de todo esto que hemos estado abordando gradualmente, ¿no? Porque, bueno, si usted acaba de llegar al grupo, no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pues ya se dio cuenta, ¿no? De que, pues, ahí se maneja mucha información, ¿no? Prácticamente son muchos los temas, ¿verdad?, que se abordan en doble A, ¿no? No nada más hablando del alcoholismo, ¿verdad? De todo esto de sus síntomas, características, rasgos y tendencias, ¿verdad? Sino que también está otros temas, ¿no? Como el tema espiritual en doble A, ¿no? Que también es un tema muy amplio y muy extenso, ¿verdad? Y bueno, toda esta información, ¿verdad? Pues usted, precisamente, pues le puede parecer abrumadora, ¿no? De repente, pues usted sentirse, ¿verdad? Y le estoy hablando de cómo me sentía yo, ¿verdad? De recién llegado a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pues son toda esta mezcla, ¿no? De sensaciones, ¿no? De inquietud, ¿no? De desasosiego, ¿no? De incertidumbre, ¿verdad? De qué tanto se habla aquí, ¿no? Qué tanto esta gente está diciendo, ¿verdad? Que yo no les entiendo, ¿no? Y es ese proceso de recién llegado, ¿no? Que, de repente se puede volver complicado, se puede, hacer difícil, ¿no? Para usted, ¿no? De repente ahí es un momento dentro de su recuperación, ¿verdad? Porque, cuando usted llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos, usted está empezando con un proceso de recuperación, ¿verdad? Así como hemos venido comentándolo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Usted se encuentra, se encuentra con todas estas dudas que le empiezan a surgir, ¿no? También se empieza usted a sentir, bueno, que, sí, o sea, es abrumado, ¿no? Por todo este rollo del grupo, los compañeros, la dinámica del grupo, ¿no?
Y precisamente por eso, ¿verdad? Después de estar hablando sobre qué es el alcoholismo, ¿verdad? Cómo se comporta esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué es una enfermedad, verdad? El alcoholismo y las adicciones, ¿no? Es precisamente que abordamos el tema del apadrinamiento, ¿verdad? El apadrinamiento en doble A, ¿no? Es un tema, así como lo hemos estado nosotros analizando, ¿verdad? En todo este marco histórico, ¿no? Que lo encontramos en libros como el Transmítelo, que también lo encontramos en folletos como el de Preguntas y Respuestas sobre el apadrinamiento, ¿no? También lo encontramos en el libro grande o en el libro azul, ¿verdad? En el capítulo séptimo que se titula Trabajando con los demás, ¿no? Pues nosotros nos hemos percatado, ¿verdad? De que es un tema sumamente importante dentro de doble A, ¿no? O sea, y de hecho nosotros, bueno, hemos estado platicando, bueno, yo he estado hablándoles de mi experiencia, ¿no? De cómo fue para mí abordar el tema del padrino, ¿no? Empezarme a buscar un padrino, ¿no? Luego, consecuentemente, empezarme a adaptar, ¿verdad? A esta dinámica del apadrinamiento, ¿no? Que al principio, bueno, fue por mi necesidad imperiosa, pues, de quedarme en el grupo, ¿no? Y también por la sugerencia de los compañeros, ¿no? Porque en mi caso así fue como sucedió esta experiencia del apadrinamiento, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor usted sí escuchó, los otros, 2 podcasts anteriores, ¿verdad? Porque estamos hablando de que este es el tercero, en el que grabamos, ¿verdad? Que hablamos sobre el apadrinamiento. Bueno, pero ¿por qué todo este tiempo, verdad, que nos hemos tomado, verdad, para hablar sobre este tema? Ah, bueno, porque era importante, ¿verdad? Empezar a descubrir los orígenes del apadrinamiento, la razón de ser del apadrinamiento, ¿no? Que en este caso, bueno, nosotros vimos, ¿verdad? De que, bueno, no es que el apadrinamiento no es sino esta necesidad mutua que tiene el compañero en doble A, que ya tiene ciertas 24 horas sin beber, ¿no? Pero también está la necesidad de este otro compañero que acaba de llegar y que está buscando la manera de dejar de beber, ¿verdad? O de drogarse, ¿no? Entonces, bueno, vemos que, prácticamente desde todo esto que nosotros vimos, ¿no? De el primer encuentro, ¿no? Que tuvo Bill W con su amigo Evi, ¿verdad? Ahí en su casa de Nueva York, ¿no? Hasta su hospitalización, ¿verdad? Donde, prácticamente Evi le estuvo dando como esta especie de seguimiento, ¿no? A Bill W, ¿verdad? Porque el apeinamiento no es más que eso, ¿verdad? Es un acompañamiento, ¿no? Es esta clase, ¿verdad? De dirección, de guía, ¿verdad? Que le da el padrino al que va llegando, ¿no? Para que, bueno, tú empieces a navegar, ¿verdad? En lo que son principalmente los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que es lo que todo esto es el resumen de todo lo que nosotros vimos en los otros 2 podcasts anteriores referente al tema del apadrinamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, en el marco histórico, pues también descubrimos, ¿verdad? Que los primeros doble A's, ¿verdad? Desde los primeros años, ¿verdad? Que esta sociedad empezó a operar, ¿no? Pues a base de prueba y error, ¿no? Empezaron a acumular experiencia de lo que realmente funcionaba referente a cómo pasarle el mensaje al alcohólico que iba llegando a un grupo, ¿no? Entonces se percataron, ¿verdad? De que el obligarlo o convencerlo, tratar de convencerlo de que tiene el problema, eso nunca funcionaba, ¿no? Mucho menos el tratar de obligarlo o convencerlo, ¿verdad? De que él necesitaba vivir una experiencia espiritual para poder
lograr dejar de beber, ¿no? Ellos les quedó muy claro, ¿verdad?, que el coaccionar al que va llegando es inútil, ¿no? Y muy de lo contrario, ¿verdad?, a los que estamos tratando de conservar la sobriedad, lo único que es, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que venimos a pasar todos estos malos ratos, ¿no? Empezamos a jugar un papel que no nos corresponde, ¿verdad? Empezamos a volvernos autoritarios con el que va llegando, a volvernos como redentores o salvadores del recién llegado, ¿no? A volvernos así, y ahí lo dice, ¿no? El capítulo séptimo, ¿no? Empezamos a hacernos reformadores, ¿no? Entonces, bueno, desde aquel entonces, ¿verdad?, que surgió la sociedad, que prácticamente oficialmente como Alcohólicos Anónimos, la sociedad se conoció así desde 1939, ¿no? Ahí en una cena muy significativa que organizó este señor en aquel entonces llamado Rockefeller, que era un magnate, ¿no?, en Estados Unidos. Si usted conoce un poco la historia de ese señor, bueno, él tenía mucho dinero, ¿no? Y era un personaje prominente en la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Doble A, bueno, hablando de Bill W. y el Doctor Bob y los primeros 100 alcohólicos que para ese entonces ya existían, ¿verdad? Pues ahí estaba en una cena, ¿no? En el cual pues, él les había organizado, ¿no? Para empezar a dar a conocer, ¿verdad?, lo que era la recién creada sociedad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues ahí ellos ya para aquel entonces ya se habían dado cuenta que lo que sí funciona en Doble A, ¿verdad? Y lo que es, lo que nosotros llamamos la espiritualidad en Doble A, ¿verdad? Pues es simplemente, pues hablar de uno mismo, ¿no? Hablar uno su historia, ¿no? Pues de cómo, pues, eras tú cuando bebías, ¿no? Cuando te drogabas, ¿verdad? Lo que te pasaba, lo que pensabas y sentías, ¿no? Toda esta historia, todas estas narraciones, ¿verdad? Y bueno, pues ahí evidentemente para aquel entonces, ¿verdad? Los los recién formados Alcohólicos Anónimos, así fue como empezaron a transmitir el mensaje, ¿verdad?, a los demás, ¿no? Y así fue como ellos empezaron también a trabajar con los recién llegados, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente, ¿verdad?, en todo este marco histórico de cómo empezó a transmitirse el mensaje de Alcohólicos Anónimos, bueno, que nosotros vimos también, ¿verdad?, en el podcast anterior, bueno, que prácticamente el mensaje de Doble A no es sino todos estos fundamentos o todas estas verdades inevitables de lo que es el alcoholismo, que es sino que, bueno, el alcoholismo es una enfermedad, es una, deficiencia física y mental, ¿verdad?, que fue descubierta en o le pasaron esta sentencia a Bill W. en 1933, ¿verdad? El doctor Silver, este neurólogo, que llevó a la vida de Bill W. a confesarle esta amarga verdad, ¿no? Pero también vimos, ¿verdad?, que también parte del mensaje de Doble A es acontecimiento, ¿verdad?, que tuvo Roland H., ¿no?, con el doctor Carl Jung, donde, bueno, el doctor Carl Jung ya le hace esta sugerencia, ¿verdad?, de que él se apegue, ¿verdad?, a un ambiente, completamente espiritual, ¿no? Entonces, aquí es donde, bueno, el señor Roland H. se une a los grupos Oxford, descubre, todos estos principios espirituales que ellos manejaban, ¿no? Que, pues, ya los vimos, ¿no? Que era la honestidad absoluta, ¿verdad? El amor desinteresado, ¿no? El ayudar a los demás, ¿no? Y todas esas cosas. Que bueno, ya posteriormente Bill W. utilizaría, ¿verdad?, todos esos principios espirituales para darle forma, ¿verdad?, y crear los 12 pasos de recuperación de Doble A, ¿no? Y bueno, prácticamente, ¿no?, ese es el mensaje de Alcohólicos Anónimos, ¿no?
que el mensaje de Alcohólicos Anónimos es: los alcohólicos son personas que están enfermas, ¿verdad? Por lo cual ellos no son culpables, ¿verdad? De ser así, ¿no? Sin embargo, ellos tienen ellos también cuentan con una solución para poder remediar su problema, ¿no? Entonces, prácticamente, ese es el mensaje de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? ¿Y cómo se transmite ese mensaje? Bueno, pues se transmite a través de hablar uno su propia historia, ¿verdad? Y básicamente, ¿no? Pues ese es el apadrinamiento. Porque aquí ya hablamos, ¿no? De todo este tema, ¿no? De que prácticamente el apadrinamiento, y todo este asunto de transmitir el mensaje doble A, bueno, sucede, no nada más sucede en lo individual, ¿verdad? Cuando se acerca un compañero a pedir que lo orientes, ¿verdad? O a pedirte que seas su padrino, ¿no? Sino que esto también sucede, ¿verdad? Cuando uno está hablando en una reunión de doble A, o en este caso como yo, ¿verdad? Que estoy hablando a través de este medio, ¿verdad? Es precisamente, ¿verdad? Que estamos transmitiendo esta experiencia, ¿no? Para tratar de poder llegar a otros, ¿verdad? Que necesitan resolver su problema con el alcohol y con las drogas, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como prácticamente, ¿verdad? Entramos, así es como prácticamente nosotros terminamos de hablar sobre el tema del apadrinamiento, ¿verdad? Para no hacerlo tan cansado, ¿no? Para no redondear, tanto el tema, ¿verdad? Como ustedes se han de haber percatado ahí de repente, ¿verdad? En los podcasts anteriores a lo mejor hubo cosas que sonaron muy enérgicas, ¿verdad? Hablando sobre el tema del apadrinamiento, de cómo se vive en algunos, ¿verdad? De los grupos de doble A, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, yo, lo hablo como a manera para que usted simplemente lo tome en cuenta, para que, bueno, también a usted no le tome de sorpresa, ¿verdad? Pero también para que usted se pueda cuidar, ¿no? Y también se pueda proteger, ¿verdad? Porque doble A como sociedad, bueno, pues como nadie la gobierna, como doble A, en doble A nadie es el jefe, ¿verdad? Y ahí no existen jefes, ¿verdad? Porque en doble A lo que tienes es que, ahí prácticamente todos somos iguales, ¿no? En doble A no hay jerarquías, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dicen, las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pues bueno, de repente usted como recién llegado, pues puede ahí, no sé, ¿verdad? De repente esa falta de conocimiento, ¿verdad? La pueden aprovechar ciertos individuos, ¿no? Pues ahora sí que para, sacarle ventaja a usted, ¿verdad? Que va llegando, ¿no? Porque puede suceder, ¿no? Dentro de los grupos de doble A, ¿no? Y porque acá el señor X me ha tocado verlo, ¿no? Y de repente en esas ocasiones, ¿no? En las que, por necesidad de cambio de residencia he tenido que llegar a otro grupo, bueno, regularmente yo llego así como que, primero a sentarme a escuchar la reunión, ¿no? Por algún tiempo, evitando subirme a la tribuna a compartir, ¿verdad? Y pues de esa manera, pues ya empiezo a ver la dinámica del grupo, empiezo a conocer también a los compañeros, ¿no? También empiezo a ver, ¿no? Qué tan espiritual es el grupo, ¿verdad? Cómo van los procesos, ¿no? De los compañeros en su recuperación, ¿no? Y cuando yo hablo sobre cómo van los procesos de recuperación de los compañeros, es cuando, pues es evidente, ¿no? Cuando una persona en doble A está chambeando, ¿no? Porque tú los escuchas hablar, ¿no? Sobre
escuchas hablar sobre, en qué paso ellos están tratando de dar, ¿no? Estamos hablando de que son 12 pasos para la recuperación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, el que tú transites por cada uno de esos pasos, bueno, es un esfuerzo enérgico, el cual tú empleas, ¿verdad? Y evidentemente, pues, cada paso te va a llevar un tiempo considerable, no es regla general, ¿verdad? Porque resulta que y a mí me ha tocado también, pues, conocer compañeros, ¿no? Que por su necesidad, ¿no? De dejar de sufrir, de dejar de beber, ¿verdad? Pues no les cuesta mucho trabajo asimilar los pasos, ¿no? Ahora sí que llegan, ¿no? Admitiendo que ellos no pueden dejar de beber, ¿no? Consecuentemente se liberan, ¿no? De esta, fatal obsesión, ¿verdad? Resulta que ellos de alguna forma, bueno, ya tienen alguna clase de fe, ¿verdad? Que a lo mejor aprendieron en su casa, o a lo mejor ellos la tienen, de manera natural, ¿verdad? Y no les es difícil empezar a creer en un poder superior a sí mismos, y así gradualmente ellos empiezan a transitar por el programa, ¿verdad? Sin tanto retraso, ¿no? Pero bueno, en mi caso, ¿verdad? Pues, las cosas han sido muy distintas en ese sentido, ¿verdad? Porque, bueno, yo, les puedo platicar que yo tuve una temporada en doble A, ¿no? Hablando así de que fueron muchos años, ¿no? En los cuales yo nada más fui huésped en los grupos, ¿no? O en mi grupo, ¿no? Y cuando hablo de que yo fui un huésped en mi grupo, significa que yo nada más iba, me sentaba, ¿verdad? Y nada más así como que medio aprendía de lo que yo escuchaba, de los que se subían a la tribuna, ¿no? Y pues sí, también me subí a la tribuna a hablar, ¿verdad? Pero regularmente no sabían ni qué rollo, ni conmigo, ni con mi vida, ni lo que estaba haciendo yo en el grupo. A pesar de que yo ya tenía padrino, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, ¿no? Resulta, bueno, porque, aquí usted va a decir, ¿no? Ya después con el tiempo, ¿no? Y a base de toda esta pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque de repente hay una terapia ahí que se puede escuchar de repente en los grupos, ¿no? Que alguien dice: "Juntas y juntas", va hablando de las juntas a las que asistes, ¿verdad? Juntas y no juntas nada, ¿verdad? ¿Sigues igual o peor, verdad? A veces tienes esa como sensación de que, no solamente estás estancado, ¿no? Sino que estás como retrocediendo, ¿verdad? O sea, cada día que pasa, a lo mejor tú, en vez de sentirte bien, te sientes peor, ¿no? Y eso es muy común al principio que tú llegas a un grupo, ¿no? Porque empieza a entrar este estado de abstinencia del alcohol y de las sustancias. Y todo esto, te genera mucha ansiedad, ¿no? Te dispara todos los temores, ¿no? Te genera mucha hipersensibilidad también, ¿no? Estás así como que muy sensible a todo, muy sensible a los problemas, ¿no? Bueno, de por sí ya vienes arrastrando problemas, ¿verdad? De cuando estabas tomando y drogándote, ¿verdad? Pero también te empiezan a surgir, nuevos problemas, ¿verdad? Entonces, empieza como que todo este estado acumulativo, ¿no? De malestares para ti, este, y pues no sabes ni qué hacer, ¿verdad? Y yo así estuve, al principio, después también así estuve, ¿verdad? Por algunos años también, ¿verdad? Y bueno, el asunto es aquí, ¿verdad? De que el apeinamiento, ¿verdad? Así, es prácticamente. Y es lo que me gustaría sugerirle a usted, ¿verdad? Yo como miembro de doble A, ¿no? Hablando a través de estos principios, ¿verdad? De que lo mejor que puede hacer usted, ¿verdad? Al buscar padrino es buscarse un padrino que ya haya transitado por los 12 pasos de recuperación.
Para mí, en lo personal, esa puede ser la mejor decisión que haga usted, ¿va? Porque precisamente, yo ya después que me cambié de residencia y todo eso, ya me tuve que buscar otro padrino y demás, ¿verdad? Pues me encontré yo ya con este padrino, ¿no? Que es más responsable en su recuperación, ¿verdad? Que es más consciente de lo que hace en AA, ¿no? Que es esta, y nosotros lo vimos en el folleto de preguntas y respuestas sobre el aprenimiento, ¿no? Que pues este compañero que ya, pues ya escribió un cuarto paso, ¿no? Ya escribió un cuarto paso, octavo paso, décimo paso, ¿verdad? Porque los pasos que se escriben, ¿no? En los que se hace un inventario en el programa de AA son básicamente estos pasos, ¿no? Cuarto, octavo y décimo, ¿no? Que esos inventarios, ¿verdad? Cuando usted los hace con completa honestidad y los hace concienzudamente, ¿no? A ustedes le van a dar un impulso dentro de su recuperación impresionante, ¿no? Lo van a sacar de ese estado de aturdimiento en el que usted se encuentra, ¿no? En ese estado de alergatamiento, ¿no? En ese estado de apatía a la vida, de apatía hacia todo, ¿no? Hasta de irritabilidad, ¿verdad? En el que usted se encuentra, ¿no? Y pues lo van a empezar a encaminar, ¿no? Hacia lo que es los principios espirituales de AA, ¿no? Porque bueno, yo cuando empecé a vislumbrar todas esas cosas, ¿verdad? Y que tuve que voltear yo en retrospectiva y ver todo el tiempo que se había perdido estando yo como huésped en un grupo, ¿verdad? Y hablar de huésped, pues hablar de alguien, ¿no? Que está, prácticamente, pues que él cree, ¿verdad? Que está en AA, pero no, simplemente está ahí como de visita, pues, hacerlo así, se dice como de visita porque no está involucrado, ¿no? O no se está involucrando en los principios de Alcohólicos Anónimos, que son estos 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial, ¿no? Y de repente ahí, fíjense que en el libro de AA llega a su mayoría de edad, en esta convención, esta primera convención internacional de Alcohólicos Anónimos, donde se nombró, ¿verdad? Se declaró Alcohólicos Anónimos como mayor de edad o como una sociedad que ya era autosuficiente, ¿no? Ahí uno de los padrinos espirituales de Bill W, que era este señor, ¿verdad? El señor Ed Dowling, ¿no? De repente ahí hizo mención, ¿verdad? Una de esas conferencias, ¿verdad? Precisamente de este fenómeno que se da en los miembros, ¿verdad? Que están en AA, ¿no? Que pues a veces es muy frecuente que se dé, ¿no? Y la mayoría de las veces es por eso, ¿no? Por eso yo se lo estoy comentando, ¿no? Por un mal apeinamiento, ¿no? Que tú tienes, ¿no? Porque el pino que te agarras cuando eres recién llegado, pues puede ser que no conozca del programa, ¿verdad? Y simplemente pues sea un huésped en AA, ¿no? Y es precisamente lo que decía el padre Dowling, ¿no? Que él narró esta alegoría, ¿no? Esta historia donde él decía que los alcohólicos en un grupo, ¿verdad? Son como aquellas personas que están sentadas en una estación de tren, ¿verdad? Que están ahí en la sala de espera, sentados esperando a que salga el tren, ¿verdad? Y muchos de ellos, ¿no? Ya cuando llega el tren, ¿verdad? Que en este caso el tren sería el programa de AA, los 12 pasos, ¿no? Las 12 tradiciones y todo esto que les comenté, ¿verdad? Pues hay unos que se suben al tren, ¿verdad? Pero hay otros que se quedan sentados pensando o imaginándose, ¿verdad? O fantaseando de que ellos pues se suben al tren. Y resulta que el tren sale de la estación, ¿verdad? Y pues ahí los compañeros se quedan sentados en la sala de espera, ¿verdad?
fantaseando, ¿no? De que, pues, van en el tren de la recuperación, ¿no? Y si desde aquel entonces, ¿verdad? Que AA, estamos hablando en esta convención de AA que fue en aquellos años, ¿verdad? Esos años de antaño. Si no mal recuerdo, ¿verdad? Para 1949, ¿no? Esta convención, si no mal me acuerdo, ya existía este fenómeno, bueno, pues en la actualidad sigue vigente, ¿no? Sin embargo, bueno, yo en mi opinión personal, ¿verdad? De miembro de Alcohólicos Anónimos, yo así digo que es que, pues, los compañeros no son culpables, ¿verdad? Esto sucede, ¿verdad? Porque usted llega como nuevo al grupo, usted no conoce nada, ¿verdad? Usted no entiende nada de lo que se habla ahí, mucho menos de lo que está escrito, ¿no? Porque, pues, yo estaba ahí, yo me acuerdo, ¿no? Ahí sentado en la sala de juntas, escuchando el de la tribuna, ¿no? Y viendo los cuadritos, ¿no? Que 12 pasos y 12 tradiciones, y la foto de Billy Bob, ¿no? Ahí que están ahí en la mayoría de los grupos, ahí los tienen, ¿no? Y luego los cuadritos de los axiomas, ¿no? Que vive y deja vivir, y que poco a poco se va lejos, y primero lo primero, o sea, y está toda esa información ahí volando, ¿verdad? Que pues tú no le hallas ni pies ni cabeza, ¿verdad? Así como que dices, ay, caramba, pues aquí de qué se trata, ¿verdad? Pero lo que sí puedes entender, ¿verdad? Inicialmente, bueno, es que lo que principalmente se hace en las reuniones de AA, pues es hablar, ¿verdad? Hablar y hablar y hablar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, ¿verdad? Las reuniones de AA, ¿de dónde viene este asunto de hablar, verdad? O sea, de cuál es el origen, ¿no? De esto de estar uno hablando sus cosas, ¿no? De andar también, pues, expresando sus sentimientos, ¿no? De estar, hablando uno de sus experiencias, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? De que llegas a un grupo, ¿no? Porque la tribuna se presta para toda esta dinámica, ¿verdad? Porque, bueno, aquí nosotros hablamos, ¿verdad? Que, no sé si ya empezando a hablar, ¿no? Sobre eso de la confesión, ¿verdad? Que la confesión, pues, es un principio espiritual tan milenario como la humanidad, ¿no? Ahí de repente nosotros lo podemos encontrar, ¿no? Que eso lo hacían la mayoría de las culturas con trasfondo espiritual, ¿no? Desde aquel entonces de Mesopotamia y todas esas civilizaciones, y también lo encontramos en acá en esta parte del mundo, hablando específicamente en México, ¿verdad? Que es donde yo lo estoy transmitiendo, bueno, culturas como la olmeca, ¿verdad? Tenían estas prácticas espirituales, ¿no? De sentarse a hablar con alguien, ¿no? Iban ahí, se sentaban con el chamán, ¿verdad? Durante 3 días, ¿no? Y hablaban sobre toda su vida, ahí. Cómo había sido la relación con sus padres, cómo había crecido, ¿verdad? Lo que él había sufrido, ¿no? Cómo él se sentía, cómo él se había sentido a lo largo de su vida y cómo él se sentía en el presente, y cómo él se veía y se percibía y cómo él veía y percibía a los demás, ¿no? Y bueno, todas esas prácticas, ¿verdad? Esa práctica de la confesión, ¿verdad? Tan entrañable espiritualmente, o sea, pues en AA no es la excepción, ¿verdad? Que prácticamente viene, esta herencia en AA viene directamente de los grupos Oxford, ¿no? Así como lo hemos platicado, ¿no? Que Bill W. y el Dr. Bob fueron por algún tiempo miembros de los grupos Oxford, ¿verdad? Y en esos grupos, ellos tenían esta costumbre de reunirse y de hablar a ellos sobre sus faltas, ¿no? Hablar de sus faltas, de sus equivocaciones, ¿no? Las admitían ante sus semejantes, como ellos decían, ¿verdad? Y bueno, de esta manera ellos empezaban a encaminarse hacia cosas nuevas y diferentes, ¿no?
Entonces, prácticamente, bueno, el uso de la tribuna es para eso, ¿verdad? Para hablar de nuestras experiencias, ¿verdad? Para poder, encontrar una liberación, ¿verdad? Que prácticamente es el propósito de la tribuna de doble A, ¿no? Este, y bueno, así es como, si se fijan, bueno, nosotros estamos hablando, ¿no? De todo este tema, de que, bueno, uno llega al grupo, uno no sabe ni qué rollo, ¿verdad? Para que te vaya bien, ¿verdad? Para que aproveches el tiempo de estar ahí, ¿no? Para que también no agarres el grupo como club social, ¿no? Lo ideal es que te busques un padrino, pues que ya que se vea que conoce el programa, pero no solamente lo conoce, sino que también lo practica. Y eso se nota, ¿no? Eso se ve, ¿no? Es bien evidente ahí con los compañeros, ¿no? Porque regularmente compañeros que se dedican a vivir el programa, pues son compañeros, ¿verdad? Que no se meten con nadie, ¿no? Que no andan opinando de nada, o sea, no se meten a andar de opinones. También los escuchas en la tribuna y tampoco están queriendo cambiar la vida de los demás. Tampoco están queriéndote convencer o queriéndote adoptar como ahijado, ¿no? Y muy lejano a eso, bueno, a lo que se dedican ellos, ¿verdad? Es pues a chambearle en el programa, ¿no? Y tú los escuchas, pues, de ellos cómo hablan de cómo llegaron al grupo, cómo gradualmente su vida empezó a mejorar, ¿no? En ese sentido, cómo ellos empezaron a tener una mejor relación con su familia, ¿no? O sea, con su esposa, sus hijos, o su madre, o su padre, o sus hermanos, ¿verdad? Cómo sus problemas han empezado a disminuir, ¿verdad? No a desaparecer, ¿verdad? Pero sí a atenuarse, ¿no? Gradualmente, porque es todo un proceso, ¿no? Por eso se le llama proceso de recuperación, ¿no? Y en el proceso, ¿verdad? Conforme tú vas, escalando paso por paso, ¿verdad? Te vas liberando, ¿no? Empiezas a vivir mejor, ¿no? Pero pues evidentemente lleva un tiempo, ¿no? Y yo lo digo desde lo que a mí me ha pasado, ¿verdad? Que yo lo primero que pensaba, ¿verdad? Era de que al llegar a doble A y al dejar de beber y de drogarme, era de que me iba a recuperar económicamente, me iba a hacer rico nuevamente, ¿verdad? Y pues fíjense que no, ¿verdad? Resulta que lo primero que recuperé fue el hecho de que lo primero que sucedió fue que se me alejó mi obsesión por beber, ¿no? Eso fue el primer regalo que me dio el programa de AA, ¿no? Y luego, consecuentemente, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que se me empezó a regresar el sano juicio, ¿no? Ya empecé a ver la vida y a empezar a navegar en esta realidad de una manera, pues, ya así ya más clara y más juiciosa, no sé, ya más realista, ¿no? Y luego consecuentemente, ¿verdad? Empezar a estar en paz con mis semejantes, y hablando de estar en paz con mis semejantes fue, las primeras personas con las que pude estar en paz fue con mi madre, ¿no? Y con mis hermanos, ¿no? Que fueron a las personas a las que más daño yo les ocasioné, ¿verdad? Sobre todo porque yo fui un adicto, ¿verdad? Que por andar ahí en el desmadre, pues las abandonó, ¿no? A mis hermanas y a mi madre, ¿no? Entonces, muy alejado de lo que yo esperaba, ¿verdad? Yo empecé a recuperar o empecé a adquirir otro tipo de cosas, ¿verdad? Y prácticamente, bueno, esto es porque ya mis padrinos, ¿verdad? Porque, bueno, ahí en el folleto de preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento, ¿verdad? También sugiere, ¿verdad? El libro también le dice que usted también
puede tener más de un padrino, ¿no? Y en este caso, ¿verdad? Cuando lo descubrí, ¿verdad? Y lo empecé a poner en práctica, ¿no? La verdad es que a mí me funcionó muy bien, ¿no? Porque yo ahí ya me sentí con la libertad, ¿verdad? De empezar, eh, a ir y venir, ¿no? A diferentes grupos, ¿no? Y platicar con compañeros, que en este caso había unos que conocían mucho sobre la literatura de doble A. Había otros que tenían mucha experiencia sobre la vida, ¿no? Y sobre el programa, ¿verdad? Pero también había otros padrinos que eran sumamente espirituales, ¿verdad? Y conocían mucho sobre los temas espirituales, ¿no? Pero, pues, también, llegué a conocer padrinos que conocían mucho los aspectos científicos del programa, ¿verdad? Como este asunto de la medicina, la psiquiatría, las neurociencias y todo este rollo que está muy vinculado con el programa, ¿verdad? Y eso para mí, en lo personal, me ayudó o me impulsó, ¿verdad? De una manera muy enérgica en mi recuperación, ¿verdad? Porque yo cada vez, ¿verdad? Que iba y abordaba un tema con ellos, ¿no? De cosas que yo estaba en las que yo le estaba batallando en el presente, ¿no? Porque resulta, bueno, que tú ya estás dentro de un proceso de recuperación y te das cuenta de que muchas de las cosas que te hacen sufrir en el presente, ¿verdad? Tienen sus raíces en el pasado, ¿no? Y pues tienes la necesidad de meterte al programa, ¿verdad? Para empezar a buscar las causas, los orígenes y las consecuencias de todos estos problemas, ¿verdad? Para poder tú mejorar, mejorar tu presente, ¿verdad? Entonces, yo abordaba el mismo tema con todos mis padrinos, ¿no? Entonces, yo me encontraba la mayoría de las veces que cada uno me aportaba varias cosas, ¿verdad? Pero, siempre, todos encajaban en la misma respuesta, ¿no? Las sugerencias y su punto de vista generalmente era el mismo, con la diferencia de que unos me agregaban más sobre una cosa y otros me aportaban más sobre otra, y así sucesivamente, me ampliaban más el horizonte y me ampliaban más el panorama del mismo tema, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí para mí la moraleja es, ¿verdad?, de que, como aquí dice, ¿verdad?, nosotros llegamos a doble A y prácticamente nuestra vida depende, ¿verdad?, porque estamos hablando de que, el estar en un grupo de doble A es un asunto de vida, muerte, ¿no? En mi caso así es, ¿no? O sea, no es un juego, ¿verdad? No es un jueguito, ¿verdad? No es ir a pasar el rato en el grupo, ¿no? El estar ahí y el involucrarme en el programa de 12 pasos, eso depende, el que yo siga cuerdo y que siga bien, ¿verdad? Entonces, como así de serio es el asunto, ¿verdad? Precisamente por eso todos estos esfuerzos que yo he hecho durante todo este tiempo, ¿no? Durante todos estos años, para poder involucrarme, ¿verdad? Dentro del programa de 12 pasos de doble A, que está comprobado que te ayudan a dejar de beber y a mantenerte sobrio, ¿no? Y prácticamente la conclusión sobre este tema del apadrinamiento, ¿no? Es de que el padrino es una pieza sumamente importante dentro de tu proceso de recuperación, ¿verdad? Y como en todas las sociedades del mundo, ¿verdad? Hablando así de todas las organizaciones que existen, ¿verdad? En cualquier lado, ¿no? Pues también hay personas, ¿verdad? Como dicen, no todo lo que brilla es oro, ¿ah? Y en ese sentido, precisamente, por eso para eso fueron formados, fueron creados estos audios, ¿verdad? Para que usted pueda tener las herramientas suficientes, ¿verdad? Y la información necesaria, ¿verdad? Para que usted
pueda ir a un grupo de doble A, ¿verdad? E irse integrando de la manera más eficiente que le sea posible, ¿verdad? Sin tanta dificultad, ¿verdad? Como acá el señor X se vio, ¿verdad? Porque yo pasé por severas dificultades, ¿verdad? Para poder primero integrarme, ¿no? Y luego quedarme en un grupo, ¿verdad? Y por lo mismo, bueno, para que usted se lo pueda evitar, ¿verdad? A ver si se fija, ¿verdad? Le estoy transmitiendo mi experiencia, ¿verdad? Para que usted se pueda evitar todos estos problemas y todas estas dificultades, ¿verdad? Porque de eso se trata Alcohólicos Anónimos y de eso se trata que sus miembros hablen en la tribuna, o de eso se trata que cuando a usted le bajen con el apadrinamiento es para que usted se evite el sufrimiento, ¿verdad? De eso se trata doble A. Transmitir la experiencia, ¿verdad? Para que usted pueda aprender de primera mano, ¿no? Y pueda progresar y pueda usted, sí, pueda usted prosperar en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque en Alcohólicos Anónimos usted puede prosperar primero espiritualmente y después familiarmente, económicamente y en todos los aspectos de su vida, ¿no? Claro, ¿verdad? Que en ese sentido, pues todo lleva un tiempo y un proceso, ¿verdad? Y bueno, en este caso, considero, bueno, que esa es toda la información, ¿verdad? De la que yo les puedo platicar en mi experiencia personal sobre el tema del apadrinamiento, ¿verdad? Hablando sobre también todo este marco histórico, ¿verdad? Bueno, que si usted lo puede revisar ya más tranquilamente leyéndolo en los libros que yo le mencioné, ¿verdad? En los podcasts anteriores, ¿verdad? Para que usted lo pueda reflexionar de una manera más tranquila, ¿verdad? Y pueda usted absorber, ¿verdad? Todo este mensaje, ¿no? De esta experiencia de doble A, de cómo se formó, de cómo fueron, pues, prácticamente los primeros apadrinamientos, ¿no? El primer apadrinamiento que existió, ¿no? Que fue del amigo de Bill W, ¿verdad? De Evie hacia Bill W, y luego de Bill W hacia el Doctor Bob, y luego del Doctor Bob, ¿verdad? Del Doctor Bob y Bill W hacia Bill D, ¿no? El hombre de la cama, así como se le conoce históricamente, al tercer miembro de doble A, ¿no? Y luego a Ernie G, ¿verdad? Que fue el cuarto miembro, ¿no? Que este era un joven de 30 años de edad, ¿verdad? Que también lo mencionan en el libro de las tinieblas a la luz viene su experiencia de Ernie G, ¿va? De que pues prácticamente era un chavo de 30 años que era muy rebelde, ¿no? Y así sucesivamente esta cadena, ¿verdad? De experiencias, ¿no? Que después vinieron a quedar plasmadas en los libros de doble A, ¿verdad? La experiencia y el apadrinamiento de los primeros miembros, ¿verdad? De cómo ellos empezaron a integrarse al programa, ¿no? De cómo ellos empezaron a dejar de beber, ahí están plasmados, ¿no? Y de esa manera es como pues nosotros continuamos con la misma línea, ¿verdad? Con la misma enseñanza, con el mismo aprendizaje de doble A desde sus inicios, ¿no? Y bueno, pues ya de esta manera concluimos el tema del apadrinamiento, ¿verdad? Personalmente, particularmente esperando, ¿verdad? Pues haya yo tratado o haya sido yo lo suficientemente claro al tratar de explicar esto, ¿verdad? De tratar de transmitirle a usted, ¿verdad? El espíritu y la esencia de este legado tan sagrado, ¿no? En doble A, que es el apadrinamiento, ¿no? De este regalo también, ¿no? Espiritual, ¿no? Que tenemos los doble A, ¿verdad? De poder hablar con otro alcohólico y podernos entender, ¿verdad? Y podernos ayudar, ¿no? Y poder prosperar mutuamente, ¿verdad? Entre los miembros, ¿no? Que eso es algo muy hermoso, ¿verdad? Este,
que a usted le puede cambiar la vida, ¿no? Definitivamente estoy completamente convencido de eso, ¿no? Porque AA, y ahí lo menciona, ¿no? En AA llega a su mayoría de edad y que dijo Bill W en esa convención. AA es la historia recapitalizada, ¿verdad? De sufrimiento y desgracia, ¿no? De los alcohólicos, ¿verdad? O sea, prácticamente aquí en AA se recicla, ¿no? Todo lo que parecía que no servía, que no funcionaba, ¿no? Precisamente para surgir en algo nuevo y mejor, ¿verdad? Y eso usted lo puede comprobar en miles de miembros, si no es que millones de miembros alrededor del mundo, ¿no? Que a través de su vida y de su existencia demuestran que AA cambia vidas, ¿no? Ese es el milagro de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y bueno, así que de esta manera me despido, ¿verdad? Agradeciéndoles, ¿no? Su paciencia, ¿verdad? Para escuchar estos podcasts, ¿verdad? Hablando sobre este tema del apadrinamiento, bueno, que yo sé que fue un poco tedioso, ¿verdad? Un poco cargado de mucha información, ¿no? Pero que si usted lo revisa más tranquilamente, yo sé que usted le puede ser de mucho provecho, ¿verdad? Que esa más que nada es la intención, ¿no? Y pues desearle, ¿verdad? Pues que tenga unas felices 24 horas, ¿no? Solo por hoy. Y también, bueno, si usted conoce a alguna persona que le pueda servir esta información, ¿verdad? O el podcast, ¿verdad? Algún familiar también, bueno, pues se lo comparta para poder cumplir, ¿verdad? Con el propósito del paso 12 y de la quinta tradición, que no es sino que transmitir este mensaje de esperanza a aquellas personas que lo necesitan, ¿verdad? De esta manera me despido y nos vemos para el próximo capítulo.